Bueno, os repito que para mí tener una hora, hora y media para explicaros esto para mí es un placer enorme, porque en 5 minutos, 10 minutos que me pide todo el mundo que se lo cuente, no puedo, ¿no? René Descartes era, bueno, se le considera el padre de la filosofía moderna, firmaba sus escritos como Renatus Cartesius para despistar un poquito a la Inquisición, y yo creo que es un poquito el que nos saca de las tinieblas de la Edad Media a nivel científico y nos introduce en el siglo de las luces, en el siglo de la Ilustración, que empezamos a ver un poquito el porqué de las cosas. Y él, todo esto en el libro ese que tenía, El discurso del método, decía, para conducir bien la razón y hallar la verdad en las ciencias. Y tiene una frase que a mí me gusta mucho, la pondremos al final porque empezaremos a entenderla. Dice que para investigar la verdad es preciso dudar, en cuanto sea posible, de todas las cosas, al menos una vez en la vida. Y cuando terminemos yo creo que empezaremos un poquito a entender qué es necesario, qué hace falta. A principios de los 80, el doctor Richard Brodimmeyer descubre que un campo magnético puede detectar las alteraciones del pH de los órganos internos en forma directa y cualitativa, es decir, un campo biomagnético. Y ese es el comienzo del par biomagnético. Es decir, hasta entonces nosotros podíamos medir el pH fuera, se podía medir el pH de las lágrimas y de la saliva y de la orina y del sudor, pero no teníamos ninguna posibilidad de medir el pH de órganos internos o de lo que pasaba dentro del cuerpo. Estaba en boga en ese momento, se había descubierto 10 o 15 años antes el tema de la kinesiología, de la respuesta muscular inteligente de George Guheart, y la gente acostumbraba pues, a intentar ver lo que pasaba en los órganos internos a través de resistencias musculares y de una serie de cosas que después podemos hacer una prueba si queréis, muy curiosas. Lo que encontró Brodimmeyer fue una forma muy satisfactoria o muy buena de medir por lo menos cualitativamente si estábamos neutros, si estábamos en acidez o si estábamos en alcalinidad. En la década de los 60 y de los 70 había empezado la carrera espacial y el hombre pues iba al espacio cada vez en misiones más prolongadas, estaba más tiempo, y cuando volvían del espacio pues se les metía en lo que le llamaban la cuarentena para estudiarlo qué fenómenos habían pasado afuera. Y se encontraba pues, que desde entonces ya todas las naves espaciales llevan su propio campo magnético. Pero al principio pues, venían con osteoporosis, venían con disminución de leucocitos, inmunodeficiencias, y entre todas las cosas traían también un miembro más corto que otro. Y esto suena un poquito raro, pero lo vamos a ir comprobando después, poco a poco, en cada uno de... Es decir, lo demostraremos. Y venían con un pie más corto. Entonces la NASA los metía en el hospital, le corregía todos los problemas que tenían, pero no conseguía poner las piernas igual de largas. Y entonces contrata a un físico, a Richard Brodimmeyer, para que estudiara a ver qué es lo que ocurría con los astronautas, por qué venían con una pierna más corta. Entonces este hombre dice, bueno, ¿qué es lo que no hay ahí fuera que sí hay aquí dentro? O al revés, y dice, bueno, pues hay dos fuerzas físicas fundamentales que no llegan allí, que es la gravedad y el magnetismo. La verdad es que el hombre pocas veces se desarrolla mejor que cuando está en el vientre materno, y ahí no tenemos prácticamente gravedad, estamos inmersos en el líquido amniótico. Pero el magnetismo sí, el magnetismo influye enormemente en todos los seres vivos. El magnetismo influye en la migración de las ballenas, de las aves, en las galerías que forman las ratas debajo de tierra, en la formación del hielo, de las rocas. El magnetismo influye en todo lo que tenemos en el mundo. Entonces, Richard Brodimmeyer lo que hizo fue pasar a los astronautas por campos magnéticos muy fuertes y se encontró que las piernas se igualaban. Bueno, ya estaba solucionado el problema, pero tenía un contrato y tenía que cumplirlo, y entonces siguió investigando sobre este tema de cómo afectaba el magnetismo a los seres humanos. Sabíamos que cuando algún órgano se afectaba, generalmente variaba su pH, es decir, por ejemplo, sabíamos que en una hepatitis generalmente el hígado cursaba con acidez. Y él fue pasando una serie de imanes y se encontró con lo que llamó la respuesta muscular inteligente de la pierna, que se contraía o se dilataba dependiendo del campo magnético que se encontrara. Bueno, él razonaba y decía, bueno, si realmente en el cuerpo el 80% del cuerpo es agua y la acidez de cualquier parte del cuerpo es la concentración de hidrogeniones, la inversa del logaritmo de la concentración de hidrogeniones de esta zona.
Y los hidrogeniones, los H positivos, vienen por la disociación del agua en H positivos y en OH negativos. Y esto creaba en el cuerpo zonas de acidosis y zonas de alcalosis. Él iba pasando un imán, ahora lo veremos después, y veía cómo las piernas se contraían o se dilataban, dependiendo de la zona del cuerpo que estuviera afectada. Y él dijo, bueno, pues si ahí ya es cuando metió la pata, es decir, cuando dijo, bueno, si tengo un hígado, por ejemplo, que está en acidosis porque tengo un exceso de hidrogeniones positivos, de H positivos, vamos a poner un imán negativo para que succione esos hidrogeniones, esos H positivos de más que tenemos en este órgano. Eso, en primer lugar, tuvo un resultado sintomático. Los imanes son interesantes, tienen una serie de funciones y los pacientes se aliviaban un poquito, pero poco más. Pero conseguía algo, conseguía aliviar una serie de síntomas. A veces, síntomas de dolor y tal los aliviaba muy bien. La segunda interpretación de esto es muy fácil y es que aconsejaba tratar enfermedades sin medicamentos. Con la Iglesia hemos topado. Le rescindieron el contrato y lo echaron. Y entonces él tuvo que intentar buscarse la vida y empezó a dar charlas, y empezó a dar conferencias, empezó a colaborar bastante con la Facultad de Medicina de Guadalajara, en México, y publicó un libro que es el comienzo del biomagnetismo, que es este, Principios de la terapia magnética, el biomagnetismo. Él decía que en el NEN, en el nivel energético neutro, es donde se producía la salud, con 3 décimas arriba o abajo del pH normal 7. Por debajo de ese pH, cuando teníamos un pH ácido, era normal que aparecieran virus, y por encima de ese pH, cuando teníamos un pH alcalino, es normal que hubieran bacterias. Es decir, en el cuerpo todas las reacciones químicas y todos los procesos metabólicos se producen en unas condiciones de neutralidad energética, es decir, se producen pues entre 36 grados y medio y 37 grados y medio de temperatura. Se producen en un nivel de absorción electromagnética alrededor de los 400 astros, que es el espectro de absorción de la luz, y se producen en un pH de 7 más menos 3 décimas hacia arriba o hacia abajo. Y cuando salimos de estos patrones que podemos considerar los normales, nada se produce normalmente. En el 88, en 1988, se organizó un curso de Energy Terapia, de terapia energética, en la Sociedad de Medicinas Alternativas de Guadalajara, y a ese curso va el doctor Goiz. Y bueno, pues le explica un poquito todas sus ideas que tenía sobre el pH, de cómo un poquito intentar controlarlo con los imanes. Y el doctor Goiz había estado trabajando en un hospital, pero lo típico, esto de los políticos no es aquí solo, es a nivel mundial, es en todas partes. Habían decidido hacer un hospital nuevo, ¿y con qué presupuestos hacía ese hospital? Pues con todo el dinero que le damos al hospital durante todo el año, que se llevan una cantidad de... Entonces tiraron al hospital y se encontraron prácticamente en tiendas de campaña atendiendo a los pacientes como podían, con procedimientos de terapéutica física, es decir, con acupuntura, con homeopatía y con otra serie de historias no costosas. Entre ellos, él empezó a trabajar con esto de los imanes, intentando aliviar una serie de síntomas en una serie de pacientes. Y le iba más o menos bien, tenía pacientes, pero sin ningún resultado espectacular. Él dice que tenía un paciente que era el marido de una ATS, que le mandaba el paciente tal, que tenía SIDA. En aquella época era muy frecuente, había mucho, y este paciente iba cada vez a peor. Ya estaba muy mal, ya estaba prácticamente... Y él iba pensando un poquito en qué podía hacer con ese paciente. Dice que un día, pasando por un sitio, muy cerca de donde está la Virgen de Guadalupe, no es normal, la devoción que le tienen en el pueblo de México a la Virgen de Guadalupe, no es normal. Y él dijo, bueno, vamos a ver... Tenía bastantes pacientes de SIDA. En los pacientes de SIDA me encuentro siempre un foco alcalino de alcalosis en el timo, es decir, un exceso de OH negativos. Y me encuentro una zona de acidosis en el recto, un exceso de hidrogeniones, de H positivos. Y él dice, ¿qué pasa si yo aquí, en vez de poner un imán positivo para que atraiga esas cargas negativas de más que tengo, pongo un imán negativo para que la repela? ¿Y qué pasa si en el recto, que tengo una zona de acidosis con un exceso de hidrogeniones positivos, pongo un imán positivo para que lo repela? Dice, bueno, pues como está muy mal voy a probar. Llegó, se lo puso, y a la semana el paciente vino mucho mejor. Y a la semana siguiente vino mejor y en un tiempo récord se curó. Y actualmente todavía sigue vivo. El 10 de octubre del 88... descubre el primer par biomagnético, que es el par timo-recto, identificativo del virus del SIDA.
Posteriormente, él trataba a muchos pacientes de tuberculosis, porque había sido fisioterapeuta y porque se había dedicado mucho tiempo pues, a tratar pacientes de tuberculosis. Y dice que le vino un chico con un absceso aquí en el cuello, un tuberculoma, asesificado, supurando, lo rastrea con los imanes y se encuentra que cuando lo pone aquí, identifica en lo que nosotros llamamos supraespinoso, encima del hombro, identifica un polo positivo y cuando lo pone en el otro lado identifica un polo negativo. Los impacta y a la semana siguiente el paciente viene sin el tuberculoma, sin supurar y prácticamente pues casi solucionado. Dice que el tercer paciente, el tercer par que se descubre es un chico al que le había mordido un perro, que tenía la rabia y, entre otras cosas, le ponen la gamma-globulina, le ponen todas las historias que sea, pero él empieza a rastrearlo y se encuentra con una zona de acidosis en una axila, otra zona de alcalosis en otra axila y se cura. Ahí sí que ya hay un punto de inflexión importante y es que su mujer estaba pues padeciendo dolores de espalda importantes, con una faringitis crónica, se había encorvado, decía que se haría el carácter y la explora y se encuentra también que tiene un foco positivo en una axila, un foco negativo en la axila y que esta sintomatología también se lo daba el virus de la rabia. Una de las cosas que creo que se nos ha olvidado es que una enfermedad se produce entre un patógeno y un huésped, que influye tanto o más que el patógeno. Y en cada uno la sintomatología que nos va a dar ese patógeno va a ser diferente. Otra cosa que también se nos ha olvidado es que nosotros hemos estudiado a nivel de patología pues la manifestación clásica de una enfermedad, que es la manifestación aguda de la enfermedad, el cuadro más florido, con una sintomatología más típica. Pero hay muchísimos cuadros muy atenuados, muy leves. Es decir, realmente un mismo patógeno podía dar muy diferente sintomatología dependiendo del paciente al que lo afectara, ¿no? Es decir, el 10 de octubre de 1988 nos dice: por primera vez enfrenté las cargas del par biomagnéticos aplicando cargas del mismo signo en cada uno de los polos del par biomagnético. Fue grande mi sorpresa cuando, después de un tiempo relativamente corto, el estudio biomagnético ya no demostraba la presencia de las cargas del par. El procedimiento funcionaba y las cargas del par biomagnético estaban anuladas. Él entonces define el par biomagnético como el conjunto de cargas que identifican una patología y que está constituido por dos cargas principales de polaridad opuesta que se forman a expensas de la alteración fundamental del pH de los órganos que la soportan y que están en resonancia vibracional y energética. Y esto después se comprobó que es tremendamente importante, es decir, eso lo único que quiere decir que si en alguna parte del cuerpo hay 5.225 hidrogeniones libres, si el 70 al 80% es agua y esos hidrogeniones vienen por la disociación del agua, en alguna otra parte hay 5.275 oxidrilos o H negativos libres. Con lo cual, la correspondencia de estos focos vibracional y energéticamente es perfecta entre uno y otro. Eso es curioso porque cuando encontramos una zona de acidosis y la intentamos neutralizar con una zona de alcalosis que no es la que le corresponde a ese par, simplemente no funcionan. En 1988, cuando llevaba 18 pacientes tratados, decidí notificarlo a las autoridades. Me dijeron: estás loco, eso no puede ser. El doctor Goy es un médico muy humilde, de pueblo, de un barrio más o menos periférico de la ciudad, con sus pacientes, tiene más o menos bien, tiene muchos pacientes, pero no trabaja en ese momento en un gran hospital, lo había trabajado, pero en ese momento no. ¿Y qué hace una persona cuando se encuentra con un descubrimiento como este? Muy bien, pues dar la lata. Dice, en 1993 cometí la osadía de escribir y editar un libro que titulé El SIDA es curable, pero la Secretaría de Salud prohibió su venta. Y le cerraron la consulta, intentaron quitarle el título de médico, amenazaron de muerte a la familia, hasta que él tuvo que al final firmar algo por lo cual se comprometía a no seguir investigando sobre biomagnetismo. Lo que pasa es que ya en ese momento estaba investigando en otro tema, que veremos más adelante, que es la bioenergética. Ese libro se publicó 15 años después, avalado por el Ministerio de Salud de la Universidad de Loja, en Ecuador. 15 años tardó. Después se encuentra que sale un anuncio de la Fundación Rockefeller diciendo que le daban un premio de $1 millón a la que fuera capaz de crear un método diagnóstico fácil y rápido para el tema de las enfermedades venéreas que estaban creciendo más de la cuenta.
Dice que se fue allí a Nueva York, a la Sexta Avenida, al número 66, donde está, qué curioso, el 666 de la Fundación Rockefeller, y presentó allí su estudio. Y lo seleccionaron. Y entonces le invitaron a exponer todo su tema en la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, y dice que se fue para allá y expuso toda su historia delante de 24 laboratorios. El 22 de septiembre de 1995, en una reunión de la Organización Mundial de la Salud y en presencia de 24 laboratorios, me desacreditaron por presiones económicas. Cuando yo expuse mi tema me dijeron, cuidado, si su sistema no cuesta, no sirve. Le devolvieron los $10.000 que había tenido que pagar para poder presentar este trabajo, le pagaron el billete de avión y lo mandaron para casa. Dice, no obstante, grandes instituciones no se han pronunciado sobre los beneficios de esta terapia, pero tienen toda la información la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Rockefeller Foundation y el Ministerio de Salud de México. ¿Qué hace esa persona? Bueno, pues cuando se encuentra dar la lata, cuando se encuentra con algo como esto, pues se dedica a dar charlas, a dar conferencias, a dar cursos y a pedir, por activa y por pasiva, que por favor que probaran su método en algún hospital, y no lo consigue en ningún sitio. En el único sitio donde consigue que le hagan una ligera prueba es aquí en España, en la consulta de un compañero de Marbella, de ILU, y allí citan a 200 pacientes y citan a 2 laboratorios que se comprometen para hacer las analíticas previas de los pacientes antes de hacer el tratamiento y después de hacer el tratamiento. Y cuando llega el día, se presentan los 200 pacientes, se presentan médicos de varios países de Europa y varia gente, un periodista, pero los laboratorios no se presentan. Entonces, ILU se dedica al diagnóstico mediante microscopio de campo oscuro, que es un microscopio en el cual tú puedes ver la sangre en vivo y los tejidos en vivo, no fijados con una serie de colorantes y con una serie de historias que a partir de que están fijados y están muertos, dejas de ver muchas cosas. Bueno, este vídeo dura 45 minutos, pero lo que tengo aquí es un resumen de 5. Vamos a tomar una muestra, un pequeño pinchazo. Y un test de coagulación, que lo dejamos secar, tarda unos 10 minutos. Lo primero que vemos en la sangre de Ana sobresale el hecho de que tiene mala circulación, los glóbulos rojos están totalmente apelotonados. Vamos a tomar una foto de esa. Otra anomalía es la existencia de láminas de grasa. Y hay muchas de esas grasas, hay muchas placas. Con lo cual es un riesgo importante el que está ocurriendo si no hacemos nada, porque lo que estamos mirando es una sola gota, así que lo que hay aquí hay que multiplicarlo por la cantidad de gotas que hay en el cuerpo. Esos son cristales de oxalato cálcico y son la antesala de la formación de arenilla y piedras. Son hongos, hay una infección de hongos. Estas son bacterias. Esto de aquí es un pequeño trombo, es un microtrombo, plaquetas que se juntan. Vamos a ver el test de coagulación. Esta marca de aquí indica alto riesgo cardiovascular, se llama estrés cardíaco. Hay metales pesados, la banda negra que se ve fuera de la sangre indica una intoxicación metálica. Peroné, rodilla, tensor de la fascia lata, pubis, suprapúbico, isquio, glúteo menor, nutricia derecha, nutricia izquierda, mandíbula, parótida, tiroides, paratiroides, timo, recto y recto. Mediastino, cardias, estómago, cabeza de páncreas, cuerpo de páncreas, muñeca, palma, índice, pleura, hígado, hepatitis A, B, C, D, E, G, cirrosis hepática. Y venía con un diagnóstico de hepatitis. Cirrosis. Cirrosis. Absceso hepático a mediano, perihepático, costodiafragmático, suprahepático, riñón,
infiltrado, exudado, quiste, absceso, displasia. Pues es todo lo que tiene. Tiene 3 patologías. Ahora la dejamos en tratamiento 10 minutos. 10 minutos. Y así está. Bien. Yo sé que quedé curada. Qué bueno. ¿Tienes Qué esa bueno, sensación? qué bueno. Sí. Ya está. Repetimos lo mismo. Efectivamente. Sí, es de ella. Es la misma persona. Ya se le La pegaron, sangre sí. suelta. Es ¿Le soltar. vuelvo a pinchar otra vez? Impresionante. Fantástico. Gracias, doctor. No, gracias a Dios. Gracias a Dios. Ya Es- sé, doctor. O sea, es la misma sangre de la misma persona. La misma persona, 10 minutos después no, porque la entrevista la tardado Ya un se poco más. despegaron y el movimiento es... Pero además tiene una viveza, una vitalidad digna de una persona de 18 años. Si hubiera sido una paciente estándar, Sí. es decir, que hubiera venido a verme sin utilizar la técnica del Dr. Gois, yo hubiera necesitado cerca de 8 suplementos para corregir los problemas que hemos visto. Para su Me imaginé hepatitis, cuando, para claro. su hepatitis, para su osteoporosis, para su mala circulación, para los trombos, para los hongos, para las bacterias. Tenía demasiados elementos fallidos, pero ahora solo le quedan para las placas de grasa. Entonces, ahora solo le queda el tema de los trombos, Sí. que posiblemente para mañana de por sí hubiera desaparecido, pero yo no corro ese riesgo y le mando una pastilla Por supuesto. de magnesio. Su opinión ahora mismo después de esto que está pasando. Mi opinión después de lo que está pasando es que deberíamos hacer un esfuerzo por conseguir nominar al Dr. Gois para el premio Nobel, por ejemplo. No sé, es lo primero que se me ocurre. No sé si a ti se te ocurre otra cosa. No, es lo que yo iba a preguntar, que lo del Nobel a usted cómo le suena, doctor Güell. Desgraciadamente yo estoy satisfecho con el hecho de vivir y que me den permiso de trabajar con personajes tan ilustres como el doctor Ilu, pero el premio Nobel pues formalmente no me interesa, ya tengo yo premios. La principal calificación que yo tengo es de Tlamatini en México y me la dio una sociedad de geografía y abajo dice Tesoro Viviente de México. Para mí eso es suficiente. Preciosa Sí. definición. Preciosa. La sangre de antes y después. Sí, bueno, sacarlo. Todo pegado, suelto. Un montón de grasa que ha desaparecido. Trombos que persisten. Cristales de oxalato cálcico que han desaparecido. Y todos los microorganismos han desaparecido. Maravilloso. Congratulations. Sí, 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 sí. Muchísimas gracias, doctor. Dios lo bendiga. Gracias, señor. Una de las cosas que el doctor Goy nos dice siempre es que esto no fue un invento, fue un descubrimiento, fue algo que ya existía y lo había descubierto, se había descubierto sobre la marcha. Solo que a mí me surgieron algunas dudas, por esto le hice una ponencia en un congreso en México al respecto, porque un invento es una creación innovadora sin antecedentes en la ciencia o la tecnología que amplía los límites del conocimiento humano. Un descubrimiento es un hallazgo, encuentro o manifestación de lo que estaba oculto o secreto o era desconocido. Y por último, un milagro es un evento atribuido a la intervención divina. Y uno se plantea algunas dudas de qué fue esto. Hay una entrevista con el doctor Goiz que me gustaría ver si la podemos también escuchar. ¿Cierto? No, no ha cambiado. ¿No cambió en México? ¿Sigue igual así de...? Sigue igual. Híjole. Volviendo un poco a la pregunta que te había hecho antes. Porque a mí, mira, ¿Por qué a mí? yo no... ¿Encontraste la respuesta? Sí, yo encuentro la respuesta. Mi padre fue sacerdote católico después de viudo. Mi abuelo fue sacerdote católico después de viudo. Entonces queda una herencia mística. Y yo viví a un ladito donde pasaba un indígena que lo han negado inclusive sacerdotes y personalidades, que se llamó Juan Diego. A un ladito de donde él pasaba corriendo para ver a la Virgen de Guadalupe, ahí ocurrió esta información. Ahí cayó esta información. No te puedo. Algo tiene que ver. Nada pasa porque sí. Nada pasa porque sí. Y obviamente yo cuando vi este fenómeno lo entendí, que eso es lo importante. Yo creo que a muchos le ha de haber caído, pero no lo entendieron. Y yo En lo ese entendí. momento de lucidez. Y dije, esto es un par biomagnético.
Aquí hay dos cargas que están soportando al fenómeno. Y si en lugar de extraerlas del cuerpo humano, las enchufamos, las neutralizamos y llevamos a un pH neutro el fenómeno, se cura. Y se cura. Y ahora estamos curando todo tipo de enfermedades regulares, donde entran virus, bacterias, hongos, parásitos. Sindromáticas, dime qué es el Sjögren, o que me diga cualquier médico qué es el Sjögren. Sí, es una resequedad de mucosas, pero ¿por qué? ¿No saben? Pues son 3 virus. Bueno, hay una frase asociados. que lamentablemente uno la escucha muy seguido, que es un virus. ¿Sí? Es un virus. Es un virus. Dime qué es la fibromialgia, dolor de todas las articulaciones, pero ¿a qué obedece? Es paludismo. Y como paludismo en 10 minutos se cura la fibromialgia. Dime qué es la talasemia, es una deformidad del glóbulo rojo. Sí, pero ¿por qué? Por sífilis. Y todas estas enfermedades complejas, crónico-degenerativas. Bueno, ¿qué es la diabetes? En México están diciendo que es la principal causa de muerte. ¿Pero por qué se da la diabetes? Por virus, bacterias, hongos, parásitos, y son curables en el 99% las diabetes. ¿Pero qué pasa? Se acaba el negocio, la industria ¿Tú crees que es por ahí? se ¿Por ahí viene. viene el asunto? Ese es el problema. Desgraciadamente estamos en una época de consumismo y no importa que se cure el paciente o no se cure, lo importante es que cueste. ¿Y sabes dónde me lo dijeron? En la Organización Mundial de la Salud, el 22 de septiembre de 1995. No. Apaguemos la cámara y Sí, vámonos para casa. Así, ya. En una reunión que hubo de 24 laboratorios y fui invitado yo junto con un médico cubano, y cuando yo expuse mi tema me dijeron, cuidado, porque lo primero es que la medicina debe costar y su sistema no cuesta, no sirve. Y tienen toda la información, Organización Mundial de la Salud, tiene toda la información, la Panamericana de la Salud, tiene toda la información Rockefeller Foundation, tiene toda la información mi Ministerio de Salud. El año pasado llevé toda la información, que son 3 libros que yo he generado, y 172 tesinas que ya salieron de este sistema de alumnos, compañeros, que se han graduado en la Universidad Autónoma Chapingo y que llevaron sus tesinas y están publicadas. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de un subdirector de salud en México? Cuando yo le dije, doctor, aquí está toda la información, me dijo, no tengo tiempo de leer eso. Por favor. Isaac, y tú que eres doctor, ¿qué diagnóstico les harías a esta gente? Pues lo único que es estupidez humana. Es la falta de enfrentar las cosas. Le tenemos pavor a destacar. Por eso yo le doy gracias a Dios y le doy gracias a Ecuador, porque aquí es donde me han sustentado. Aquí es donde se está reventando la chispa. Y estamos hablando del Ministerio de Salud. A la mitad del mundo. A la mitad del mundo. Estamos hablando del sector Guamaní, ahora vamos a hablar del sector, ¿cómo se llama? Riobamba. Entonces, estos lugares y estos pueblos y este patrimonio que ustedes tienen, que se llama Constitución Política, hay un artículo que dice, el gobierno promoverá, cuidará, difundirá las medicinas alternativas que se sujeten a la bioética médica. Claro. Y allí estamos, ¿sí? Aquí, en Ecuador. Ahora, y eso no solamente se dice aquí, o sea, es algo simple y está en otras partes del mundo también. No, es aquí. O sea, porque ahí tú tocaste un tema, claro, ¿y la ética dónde está? Ay, ¿Dónde está el compromiso es como le dijeron, que nace cuando una vida se deposita en tus manos, es en como, tu conocimiento? Hay un cuento que dice que alguien iba por allá, por el Medio Oriente, y le dijeron, ¿qué eres? ¿Cristiano o musulmán? Y le dije, no, yo vengo de visita aquí. Pásale. Claro. Si eres musulmán, te mato. Si eres cristiano, claro, te mato. Yo vengo aquí de nada más de visita, vengo de México. Bueno, pásale, tú no tienes importancia. Órale. Órale. No sé si te han llevado a comer comida mexicana. Pero aquí por no, aquí. para aquí. Aquí hay una... bueno, tú no estás aquí, prueba aquí, la comida. Comida ecuatoriana. La comida del sitio, la comida del Lo sitio. único que aquí no hay es un ají, pero todo lo no demás, hay. Bueno. Yo te puedo asegurar que aquí han pasado unos cuantos que han tenido que salir, pero sabes cómo, ¿no? Isaac,
¿Hacia dónde va esto? El futuro es que alguna institución, algún gobierno, que ya sucedió aquí en Ecuador, siga promoviendo y que no tenga miedo de decir la verdad y que podamos promulgar esto a nivel internacional. Ojalá Bill Gates tenga la atención de contestarnos y de probar este sistema y que se dé a conocer en el mundo para beneficio de la humanidad. Yo no quiero llevarme todo el pastel al cementerio, no. Yo quiero llevarme buenas intenciones y salutaciones de gente que se benefician. Un gracias. Sirve. Porque eso es lo mejor, que un paciente te diga, gracias doctor. Ahora, ¿tú no crees que lo que te ha pasado a ti es más o menos lo que pasa como lo que tú acabas de descubrir? Tú eres un virus y en Ecuador descubriste la otra contraparte del virus y esto se está multiplicando. Está creciendo la familia. Está creciendo, sí es. Está creciendo. También hay otro país que ya me dio albergue, que es Chile, sobre todo en el área sur. En Chile, en la ciudad de Concepción, Chile, el ministro de Salud también me dijo, lo que quieras, adelante. O sea, estamos hablando de salvar vidas. Claro. O sea, y eso creo que va más allá de cualquier número y cuenta bancaria. El siglo pasado, las transnacionales, los laboratorios, los hospitales fueron inmensamente felices. Ganaron lo que quisieron con medicamentos. Este siglo ya es justo que los pacientes sean felices. Isaac, por último, ¿qué le dirías tú a la gente que no conoce esto, que de repente te escuchó hablar lo que dijiste y se quedó así, delante de la pantalla del televisor diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, salgo corriendo, hago una fiesta, me siento mal, consulto. O sea, cuando uno se topa con este tipo de cosas, por lo general, hay sensaciones como casi indescriptibles. Mira, ¿no? Aquí en Ecuador ya hay como 300 terapeutas, pero la consigna mía para ellos es curen y callen. Curen y callen. Nuestra labor es curar, punto. Pero hay muchos terapeutas. ¿Por qué curen y callen? Porque estamos en contra de un sistema que nos puede apabullar. Yo abrí las puertas a terapeutas, a médicos, a psicólogos, a enfermeras, a matronas, porque yo ya sufrí una represión brutal en donde me dijeron, si usted continúa, su familia no amanece. Y dije, que estudie el que quiera. Claro. Pero calladitos. Calladitos. Me hiciste acordar. Me da miedo los programas de televisión, porque esto se sabe, ¿no? Y bueno, pero pues ya pasé mi etapa de terrorismo mental, ya tengo más de 4,000 terapeutas trabajando en el mundo. Hay gente en Europa, Alemania, Italia, España, Suiza, hay gente en toda América. Aun cuando a mí me desaparezcan, el proyecto sigue. El proyecto sigue. Y eso es lo fundamental. Doctor, muchísimas gracias. Un lujo poder contar con sus declaraciones. Ojalá que esto sirva. Siempre sirve. Así que, y cuando esté de paso por aquí y necesite este sillón y este decorado y estas cámaras para poder transmitir algo de lo que usted necesite, aquí, a sus órdenes. Y a esta persona, en un momento de lucidez, se le ocurre algo que puede curar el 80 al 90% de las enfermedades que nos afectan. Uno realmente le entra en duda si solamente es un descubrimiento o es algo más. Pero éramos pocos y parió la abuela, ahí no se queda la cosa. La cosa se queda en que, bueno, pues él trabajaba con su mujer, con una camilla, el paciente, y la mujer le iba pasando el imán por diferentes sitios y ponlo un poquito más a la derecha y echarlo un poquito más para atrás y ahora un poquito más abajo y ahora vete al cuello y ahora vete aquí. Ya tenía una serie de pares en esta época, tenía al principio, mientras que trabaja con biomagnetismo, no tenía más de 20 o 22 pares que había descubierto de 20 o 22 enfermedades. Y él un día pues le dice a la mujer, pues ponle el imán ahora en supraespinoso. Y se encuentra, y era normal, que el paciente se le encogía la pierna, ahora lo vamos a ver, antes de que pusiera el imán en el sitio en cuestión. Antes de que llegara la mujer a poner el imán en ese sitio, ya se le había encogido la pierna al paciente. Y entonces empieza a hacer el rastreo solamente con la mente. Y empieza a recorrer todo el cuerpo y a ver todos los puntos, pero ya sin colocar el imán en esos puntos, solamente
nombrando esos puntos. Él dice, en ese momento, que el esfuerzo mental puede suplir con creces la fuerza magnética. Ya veremos un poquito por qué. Yo creo que ahora ya, antes de seguir, vamos a hacer una pequeña demostración. Es decir, en 1993 se inicia el rastreo bioenergético por el esfuerzo mental para ordenar a los organismos humanos una respuesta que confirmara la distorsión del pH en órganos bien definidos, de acuerdo al concepto de polo biomagnético y, por supuesto, del par biomagnético. Se propuso investigar y teorizar sobre este fenómeno que ahora ya es una realidad para la mayoría de los practicantes de bioenergética médica. Bueno, ¿me puedes encender aquí? Un voluntario. ¿Te toca? Un voluntario, ¿alguien? Yo quiero... No, pero, perdón, yo quiero en principio alguien que... Venga, Carmen, por favor. Carmen, vente. Bueno, nada más que vamos a hacer dos demostraciones, un momentín. Porque, ¿qué somos? ¿Un montón de órganos? ¿Un montón de tejidos? ¿Un montón de células? ¿De proteínas, de hidrato de carbono, de grasas, de moléculas? Al final estamos compuestos por átomos. Y el átomo tiene un 99,99% del espacio vacío, es decir, si el núcleo del átomo tuviera el tamaño de una pelota de baloncesto, el electrón estaría a 30 kilómetros. Y lo que nos da la materia es el movimiento de todas estas estructuras. Pero si fuéramos capaces de sacar una fotografía de alguien cuando todo está parado, veríamos una ligera nubecilla energética. Después ahondaremos un poquito más, pero tenías imanes por ahí, ¿no? Dame un imán, mejor. Échate para atrás, por favor. No. Una de las cosas que sé que hay muchos ya de vosotros que lo habéis visto, pero hay otros muchos que no lo habéis visto, entonces ahora, por favor, los que no lo hayan visto y los que no lo vean desde donde están, porque se ve muy claramente, se levantan, se vienen para acá y le echan un vistacillo. Es decir, nosotros vemos ahora mismo, no, relájame los pies, que me pesen, vale, que los pies están iguales de largos, pero somos un holograma de la Tierra, si interrumpimos uno de sus ejes magnéticos, hay tres ejes magnéticos a similitud de la Tierra, uno está un poquito a la izquierda del esternón, después hay otro a nivel del pecho y otro a nivel de la pelvis. Si interrumpimos su eje biomagnético, que está un poquito a la derecha, agárratelo aquí, vale, y vemos sus pies, enseguida vemos que hay uno más largo que otro. ¿Se ve? Sí. Quien no quiera, quien no lo vea, por favor, que venga. Pero, porque es muy manifiesto, no es... Y si yo tiro, no me lo puedo poner, no lo puedo poner bien. Pero quítate el imán, por favor, Carmen. Quítatelo. ¿Ya están bien los pies? ¿Ya están bien? Póntelo. ¿Ya se han cogido? Quítatelo. Vale. Un momentín. Pero el problema no viene ahí. El problema viene cuando yo le digo, ¿veis que está igual de largos? Carmen, dime cuál es tu sí. Ay, perdona, Mónica, perdona, que estaba pensando ahí. Mónica, dime cuál es tu sí. No, yo le estoy preguntando a tus pies, y tus pies, si tiro, no los puedo poner bien. Dime cuál es tu no. Y se ponen bien, dime cuál es tu sí. Yo me gustaría que, seguro, a mí me impresionó mucho cuando lo vi, yo tiro y no lo puedo poner bien. Dime cuál es tu no. Después vamos a seguir con más cosas, pero por ahora estás. Gracias, Mónica. El problema es cuando uno se pregunta quién nos responde, porque a partir de ahí se crean muchas elucubraciones de si es la inteligencia de la célula que está en la membrana celular, deja pasar o no pasar una serie de historias, si es la conciencia, si es... ¿Quién nos responde? Porque alguien nos responde. Y ya no nos conformamos con saber si tenemos una zona de acidosis o de alcalosis y que nos diga el cuerpo si está en este sitio o está en otro. Ya preguntamos si tiene un quiste, si tiene un pólipo y dónde lo tiene. Y también nos contesta el cuerpo y nos contesta todo. El doctor Goiz ha dejado esto a un nivel muy avanzado. Este es su hijo,
que acaba de terminar la carrera de medicina, este es el mío, que acaba de empezarla, y no sé si ellos ya podrán con el tiempo pues darle otro empujón al paleomagnético, pero ahora mismo ya se han conseguido muchas cosas. Cuando nos preguntamos quién nos responde, al final vamos un poquito hacia el ADN de la célula, donde está la inteligencia celular. Y el ADN, ahora dicen que han hecho el mapa del genoma, no sé, y que ya pues, han descifrado el secreto del ADN y medio estamos empezando a intuir de qué va el tema. En primer lugar, son de 50 a 250 millones de bases por cromosoma. Creo que en el genoma humano hay unos 1000 millones de bases. Espero que toda esta gente que lo han secuenciado no hayan metido la pata de confundir una adenina con una guanina o con cualquier hora de estas historias. Pero tampoco sirve, porque ahora resulta que lo que se ha comprobado es que el ADN está cubierto por una serie de proteínas que hacen que unos genes se activen y otros no se activen sin que sepamos por qué. Y es lo que estudia ahora la epigenética, que en principio lo que estamos comprobando es que nuestras experiencias y nuestros sentimientos los pasamos a generaciones futuras. Eso se ha visto, por ejemplo, en los judíos que pasaron por campos de concentración, en donde esa experiencia tan traumática se ha transmitido a hijos y se ha transmitido a nietos, es lo que hoy estudia la epigenética. Y esos genes activan o se desactivan sin que se sepa por qué. Se piensa que realmente pues esta cubierta que tiene el ADN pues es la responsable de que... Pero además influye en que espacialmente se comprueba que el ADN puede estar más plegado, más estirado, se puede doblar, puede haber unos genes que entren cercanos a otros, es decir, estamos medio empezando a intuir un poquito de que el ADN es algo muchísimo más fuerte de lo que parece. Han aparecido muchísimos estudios interesantísimos, curiosos, con el ADN, desde la década de los 90, que empezó Poponin, con un físico ruso, con el experimento del ADN fantasma, metía en una botella, hacía el vacío, dejaba solamente una serie de fotones por ahí libres, y después metía ADN dentro de esa botella, y entonces se encontraba con que esos fotones que estaban al azar se ordenaban alrededor del ADN, pero lo más curioso es que cuando sacaba el ADN, pues esos fotones seguían con la misma espiral y con el mismo ordenamiento que tenían. Es decir, cómo nuestro ADN influye en el exterior, influye fuera de nosotros en lo que ocurre. Se hicieron muchos experimentos viendo cómo sacabas ADN fuera de los pacientes, te los llevabas un poco de saliva pues a la habitación de al lado y las mismas experiencias que tenía el sujeto al que estaba investigando se producían en el ADN que estaba en la habitación de al lado, pero se fueron llevando el ADN cada vez más lejos, hasta 50.000 kilómetros, y se volvía a producir las mismas variaciones que se producían en el ADN de la persona que estaba en estudio, se producían en el ADN que estaba a 50.000 kilómetros, pero además de una manera muy curiosa. Se producían sin ningún tipo de demora de tiempo, instantáneamente. Decía Einstein que cuando halláramos algo que superara la velocidad de la luz, toda la física cambiaría. Están pasando cosas muy curiosas. Pero en los últimos años, lo más curioso que he conocido, con diferencia, es un estudio que salió hace año y medio, 2 años. Podéis encontrarlo en Internet muy fácilmente con el nombre de Científicos Rusos y ADN, y lo que dice ahí no te lo puedes creer, si no es porque ha salido en muchísimas revistas especializadas y en muchísimos sitios cuando lo ves, en fin, cuando sabes cómo encontrarlo. Pero tiene muchísimas referencias en Internet. Se llama Científicos Rusos y ADN y merece la pena de verse. Lo que hicieron es que nosotros en Occidente creemos, o por lo menos se ha dicho siempre, que el 90% del ADN es ADN basura, que no sirve para nada. Hay un 10% del ADN que sirve para configurar proteínas, enzimas y una serie de moléculas con una actividad específica, y un 90% del ADN que no sabemos para qué sirve, y entonces se ha dicho que es ADN basura. Lo que hicieron los rusos fue agrupar a una serie de científicos, físicos, genetistas, lingüistas, para estudiar ese 90% del ADN basura. Encontraron cosas impresionantes. Encontraron que ese ADN basura tenía unas reglas similares a las de los lenguajes humanos. Ellos llegaron a la conclusión de que los lenguajes humanos no surgen por azar, sino surgen como una expresión de nuestro ADN. Pero después intentaron comunicarse con ese ADN a través de rayos láser, frecuencias de radio. No es posible, no voy a leer ni mucho menos este estudio, voy a dar 2 o 3 pinceladas y os aconsejo que lo busquéis en Internet, Científicos Rusos y ADN, porque no tiene desperdicio. Él nos dice, el ADN humano es una Internet biológico y superior en muchos aspectos al artificial.
Las últimas investigaciones rusas, directa o indirectamente, explican fenómenos como la clarividencia, intuición, actos espontáneos y remotos de sanación, autosanación, aureas de luz alrededor de la gente y mucho más. Además, existe evidencia para un nuevo tipo de medicina en la cual el ADN puede ser influenciado y reprogramado por las palabras y frecuencias sin sacar y reemplazar los genes individuales como se hace en Occidente. Lo que han encontrado es que el ADN nuestro responde a la palabra. Y responde muy claramente. Y puedes preguntar lo que quieras. Y es verdad que al principio te entran muchas dudas y que poco a poco vas afinando, te lo vas creyendo, y a medida que te lo vas creyendo y vas afinando, vas consiguiendo tener mayor seguridad en. El código genético de nuestro ADN sigue las mismas reglas que todos los idiomas humanos. Uno puede simplemente utilizar palabras y oraciones del lenguaje humano para influir en él sin ninguna decodificación. Esto fue probado experimentalmente. La sustancia viviente de ADN reacciona siempre al lenguaje modulado y aún a ondas de radio, lo cual nos podría explicar problemas como la hipnosis, el entrenamiento autógeno, etc. Es completamente normal y natural que nuestro ADN reaccione al lenguaje. Es muy complicado de creerlo. Yo digo, si no fuera porque ha salido en demasiados sitios, es muy complicado. El grupo de investigación de Carcajet tuvo éxito en reparar cromosomas dañados por rayos X, pero también tuvo éxito en reprogramar genomas. Maestros esotéricos y espirituales han sabido por años que nuestro cuerpo es programable mediante la lengua, las palabras y el pensamiento. Esto ha sido ahora científicamente probado y explicado. Por supuesto, la frecuencia tiene que ser la correcta y esta es la razón por la que no todos tienen éxito de igual manera o pueden hacerlo siempre con la misma fuerza. El individuo debe trabajar en los procesos internos y en la madurez para establecer una comunicación consciente con el ADN. Todo el mundo lo puede hacer. Pero sí es verdad que cada vez que vas trabajando más, vas consiguiendo más seguridad y vas encontrándote pues, más seguro de lo que te va respondiendo. Y esto hace que nunca entendimos el principio del Evangelio de San Juan cuando decía in principium erat verbum, et verbum erat Deum, et verbum erat Deus. En principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. ¿Y qué es la palabra? ¿Pudiéramos decir que es la expresión de nuestros pensamientos? ¿Sí? ¿De dónde vienen nuestros pensamientos? Porque todas estas reacciones químicas que hay en el cerebro entre una neurona y otra existen igual en el gato o en el mono o en cualquier lado. ¿De dónde vienen nuestros pensamientos? Bueno, pues hay quien dice que viene de la conciencia. Y ahora viene la siguiente pregunta, ¿y qué es la conciencia? Porque no se la ha situado dentro del cuerpo. No sé si está fuera, pero dentro del cuerpo no está. Pero lo que sí está claro es que todo el mundo hoy día admite que la conciencia no tiene un soporte material. No es materia, tal como la entendemos, como energía. Y sin embargo crea pensamientos que sí se pueden medir, que sí son energía, que sí es materia. ¿Qué estamos diciendo? Que tenemos algo por ahí que es inmaterial, que pudiera llegar a crear algo de energía, y me da igual cómo le llaméis, me da igual que le llaméis Jesucristo, que la matriz divina, que Buda, que como queráis. Pero estamos diciendo que hay algo en nosotros que no es material, que crea energía, que crea materia, pues puede ser que empecemos a entender este comienzo del Evangelio de San Juan. La cosa se complica más todavía, porque ya cuando te metes en estas cosas raras te lo crees todo. Y tú sigues trabajando, el doctor ve 25 pacientes por la mañana y 25 por la tarde, y después, cuando termina la consulta, que además los ve de una manera bastante rápida, pues se va a tomar cubata con los amigos. Yo tengo experiencia que coge un mariachi, lo sienta ahí, lo pone a tocar durante una hora, mientras que él toma cubatas con todos los amigos, y llega un día que alguien le dice, pues esto tenemos que probarlo a distancia. Venga, hombre, ¿cómo va a ser a distancia? Pues sí, llega un día que lo convence. Y prueban a tratar al hermano del obispo de México, que estaba en Piano Sorrento, en Italia, con unos dolores y unas jaquecas enormes. Y se cura. Y esto rompe otra vez con absolutamente todo. Y vamos a hacer ahora una pequeña demostración al respecto. Pero bueno, en el año 1995 se realiza la primera curación a distancia por transmisión bioenergética en un paciente que se encontraba en la ciudad de Piano Sorrento, en Italia. Se confirmó que el proceso mental puede ser inductor de señales bioenergéticas. Las consecuencias inmediatas tanto del rastreo mental en pacientes tratados directamente en el consultorio como las detecciones e inducciones bioenergéticas a distancia trajeron de inmediato resultados que rompían con todos los paradigmas clínicos curativos ortodoxos, inclusive con el biomagnetismo médico o medicinal.
Ahora íbamos a hacer una pequeña práctica para demostrar un poquito estas acciones a distancia, pero vamos a posponerla 5 minutos y vamos a ahondar un poquitín más y hacemos ya pues 2 o 3 seguidas. Decía Einstein que el universo es energía, energía que crea sustancia. Ya lo hemos hablado antes con el tema de nuestros pensamientos. Y que más allá que un cuerpo lleno de energía, somos más bien energía en forma de cuerpo. Max Planck es otro alemán, físico, amigo y contemporáneo de Einstein, que le dieron el premio Nobel en el 46, creo que fue, por todo el tema de la teoría atómica y del descubrimiento de cómo se comportaba la energía, los quantum de energía, cómo se intercambiaban entre una y otra. Cuando recibe el premio Nobel, él en el discurso de agradecimiento termina diciendo que lo único que puede decirles una persona que ha dedicado toda su vida al estudio de la materia de la forma más ortodoxa posible, que la materia como tal no existe. La materia solo existe en virtud de unas frecuencias de energía interrelacionadas entre sí, siempre con un objetivo, siempre con una intención. Es decir, todas las energías que hay aquí en la uña, es impresionante la cantidad con un objetivo, nada más que de que la uña crezca. Y todas las energías que hay en una nuez es para que florezca. Y tienen nada más que una intención. Esa intención es muy claramente verla pues, a nivel de astros, del mundo físico en general, que va por fuera, en el mundo inanimado. Pero cuando llegamos al mundo animado, pues en las plantas está muy clara. En las plantas toda esa energía está interrelacionada con el objetivo de que aquí salga un manzano. Y no sale un peral, sale un manzano. Y una planta, pues con los mismos genes, las mismas condiciones de luz y de agua, pues va a florecer también de esta forma. En el mundo animal, pues en principio un animal con las mismas vivencias, las mismas experiencias anteriores y va a reaccionar ante un estímulo de una manera similar. En los hombres dice que hay algo, que tenemos que ser libre albedrío y que somos libres. Bueno, yo la verdad es que esto de lo libre no lo entiendo. Yo sé que me tengo que levantar, que tengo que ir a desayunar y al baño y a vestirme y a trabajar y la verdad es que tengo todo el día ocupado. Yo la verdad esto de la libertad no lo entiendo mucho. Pero sí entiendo que lo único que son libres son mis pensamientos. Porque una vez que mi pensamiento decide ir a comprar el periódico, una maquinaria bestial se pone en funcionamiento con el único objetivo de llegar a comprar el periódico. Y si decido que voy a estudiar, pues toda la maquinaria se pone en funcionamiento nada más que para prestar atención. Y no pienso si ahora paso la página, o todo lo demás es automático. Hay que hacerlo. Pero lo único realmente libre que hay en nosotros y en el universo, la única energía libre son nuestros pensamientos. ¿Hasta qué punto podemos influir en ellos, no? Cuando queremos encontrar, y vamos a la frase primera de empezar desde el principio, de Renatus Cartesius, cuando queremos encontrar un poquito el principio de algo tenemos que irnos a la física. La física condiciona todas las demás ciencias. La física es la ciencia que estudia la materia, la energía, el tiempo y el espacio y las interacciones de estos 4 conceptos entre sí. Y clásicamente se ha movido por 4 fuerzas físicas fundamentales: la gravedad, el magnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. La verdad es que el magnetismo es millones de veces más fuerte que la gravedad. Si estamos unidos a la Tierra, si estamos pegados al suelo, es gracias a la gravedad. Pero si no llegamos hasta el centro de la Tierra, es gracias al magnetismo, que es la fuerza encargada de unir átomos y unir moléculas entre sí. Es millones de veces más fuerte que la gravedad. El magnetismo, hay una fuerza, solamente hay una fuerza, que es 100 veces más fuerte que el magnetismo, es la fuerza nuclear fuerte. De las 4 fuerzas físicas fundamentales, la más fuerte es la fuerza nuclear fuerte y, en segundo lugar, la fuerza electromagnética. La fuerza nuclear fuerte es la que consigue mantener dentro de un núcleo unido a protones y neutrones. Por la carga eléctrica, los protones tienen cargas positivas y se repelerían. Y, sin embargo, esta fuerza es la que consigue mantenerlos unidos y depende de neutrones y depende de protones. Esa fuerza es tremendamente fuerte, tremendamente fuerte. Fijaros que en un átomo el núcleo es 1780 veces más, tiene más densidad que los electrones y más masa.
Es decir, tanto la masa como la energía está en el núcleo del átomo. Si nosotros consiguiéramos tener 1 metro cúbico llenos nada más que de núcleos de átomos, ese metro cúbico pesaría 400.000 billones de kilos, para que veamos de qué tipo de fuerza estamos hablando. Esas fuerzas físicas se han intentado unificar en una sola. Hoy día está, bueno, la teoría de la unificación, la teoría de la gran unificación, en donde han conseguido ver que 3 de estas 4 fuerzas, fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil y electromagnetismo, estamos hablando de los mismos intercambios energéticos. La única que queda por introducir es la gravedad. Es lo que hoy día está intentando la teoría del todo y es el sueño incumplido de Einstein, que decía que Dios no juega a los dados y que tiene que haber algo que aglutine a todas esas fuerzas. Y falta todavía por meter dentro de ella la gravedad. Pero algo que no se ha computado todavía y que realmente es muy complicado que la universidad llegue a ello, es la intención. Esa intención que está en todo el universo y que lo condiciona absolutamente. Todo tiene una intencionalidad. Entonces, vamos a hacer un pequeño paroncito y vamos a hacer otras 2 demostraciones en vivo, que van a ser curiosas, confío, ¿no? Vamos a hacer 2 pruebas. Venga, pues te toca. Venga. Habíamos dicho que tenemos una serie de ejes electromagnéticos que si los bloqueamos repercuten en el cuerpo. Si vemos, los pies están completamente igual. Y si yo, te lo pones aquí, bloqueo uno de sus ejes electromagnéticos, el eje vertical, y cojo los pies, siempre me veré que hay uno más corto que otro y que si tiro no lo puedo poner bien. Y que si digo quítate el imán, ya se están poniendo bien y ya están igual de largos. ¿Se ve o queréis venir algunos? Se ve bien, ¿verdad? Bien. Esto es la fuerza electromagnética y mi intención es bloquear ese eje electromagnético del cuerpo, ese eje magnético. Pero tenemos unos puntos de testaje, que es carina, que corresponde a la fiebre aftosa y que es en el mismo sitio. Y si mi objetivo, mi intención, mejor dicho, es testar si ella padece la fiebre aftosa y le pongo el imán en el mismo sitio, los pies están iguales, no ha habido la más mínima variación. Con eso lo único que queremos decir es que nuestra intención, desde luego, supera a la fuerza electromagnética. También habíamos comentado de que yo puedo tranquilamente preguntar, dime cuál es tu sí, y como el pie se va cortando, dame tu sí más intenso, el más intenso que tengas. Y si tiro, no lo puedo poner bien. Y si pregunto, dime cuál es tu no, se pone bien. Pero, si yo digo ahora, Mónica es amiga, Mónica, permiso para diagnosticarte y para tratarte, gracias. Gracias. Ahora Mónica está aquí. Y si yo le bloqueo su eje, perdón, ¿bien? Vertical, cuando veo los pies de ella, yo sé cómo están. Mónica, quítate el imán. Ya están bien. Ya se han puesto bien. Ponte el imán. Ya se está encogiendo. Ya se han cogido. Y no puedo ponerlo bien, quítatelo. Ya están bien. Déjamelo. Y si se lo pongo a ella, aquí no pasa nada. Nada. Pero quítatelo. Pero si yo digo, Mónica, ¿estás ahí? Desconéctate. Gracias. Póntelo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí se la han cogido. Ella vuelve a estar ahí. La primera vez... Gracias, Mónica. La primera vez que haces una curación a distancia, pues te quedas un poquito... Quédate. No, siéntate bien, ahora vamos a hacer otra cosa. Te quedas un poquito así. Pero después el paciente se cura y dices, ¿qué pasa? Y la primera vez ocurre con la madre
de una enfermera que tengo, que la han ingresado en el hospital en Barcelona, la tratamos y al día siguiente le dan el alta de un problema bastante serio. Y pruebas otra vez y funciona. Y pruebas otra vez y funciona. Y tiene un problema muy grande, y es que ya los pacientes llegan un momento que te creen. Esto para mí ha sido muy duro. Llevo 6 años trabajando con esto y los primeros años no me creía nadie. Pero nadie. Y menos los que menos mis compañeros, eso seguro. Pero llega ya un momento en que mis pacientes se lo creen. Y ahora dice, ¿para qué voy a ir yo para allá? Estoy en Canarias, estoy en Barcelona. Oye, que me pasa esto, que me trates. Oye, que me pasa esto, que me trates. Y te pasas ya, empiezas las 8 horas de consulta, después llegas a tu casa y empiezas a decirle ya, no, tus hijos te huyen, tu mujer se esconde, nadie quiere, porque claro, son 15 minutos en el sillón y después otro y después otro. Y ahora no, yo ahora le digo al paciente que si puede, que venga. Y que si está de viaje en el Quinto Pino, lo trato. Y funciona. Y se cura. Pero estábamos en otro punto, estábamos en el punto de la intención. Y ahí hemos dicho, o hemos intentado demostrar, que la intención es más fuerte que el magnetismo. Y solamente nos queda una fuerza que es 100 veces más importante que el magnetismo, que es la fuerza nuclear fuerte. La fuerza nuclear fuerte hemos dicho que es la que tiene unidos a protones y neutrones y la responsable del peso de nuestro cuerpo. No son los electrones ni el espacio vacío, es el núcleo del átomo. Y el peso es igual, yo quiero recordar, al volumen por la densidad. El volumen por la densidad me da el peso de algo. Pues ahora vamos a hacer una prueba tonta también de esto. No te importa. Ven, vamos a ver. Te vas a sentar aquí. Siéntate aquí. Y ahora quiero 4 mujeres forzudas que estén bien. María, Merche, anda. Me da igual si... Bueno, pues venga, vente, venga. Veniros 4, da igual. 3, venga. María, vente, venga, vente. Veniros. Vamos a intentar con 2 dedos, solamente con 2 dedos, levantarla. Entonces, escúchame, no. Te pones ahí, y vosotras 2, tú te pones aquí, y tú te pones ahí. Entonces, con 2 dedos, vosotros vais a cogerlas por las axilas, por aquí, y nosotros por las corvas, ¿vale? Ponemos 2 dedos aquí, ahí, y ahora 1, 2 y 3. Vámonos. Me gustaría que alguien más pesado, pero da igual. Vamos a ver si podemos influir un poquito sobre esa fuerza nuclear fuerte que es la responsable de su peso. Entonces le pones la mano en la cabeza, tú se la pones encima, ahora la pongo yo, María, venga, sí, vale. Ahora vamos a intentar retirar las manos muy despacio. Bien, vale. Muy bien, vamos a hacer lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? 1, 2 y 3. Yo pregunto, ¿pesaba? No. ¿No pesaba? Bueno, un poco. No sé cómo explicar esto, pero a mí me enseñaban que el peso es igual al volumen por la densidad, y el volumen no me ha variado. Entonces, lo único que puedo entender que varió es la densidad. Pero la densidad es vencer la fuerza física más importante que existe en la naturaleza. Es tu intención, es la intención. ¿Puede haber otras formas? Yo no las conozco. Puede ser que haya otra forma, pero lo único que ha variado es la intención mía de que este peso no pesara, o sea, de que este cuerpo pesara menos y poderlo levantar tranquilamente. Y entonces uno se pregunta, ¿quiénes somos? ¿Qué somos? Porque nos han dicho cosas muy raras, nos dicen que Dios nos hizo a su imagen y semejanza y de su misma naturaleza, pero no nos lo creemos. Nos dicen que todos somos uno, pero tampoco nos lo creemos. Yo sinceramente creo que somos mucho más que un saco de huesos. Y creo que las ciencias están avanzando una bestialidad, y la física más, pero que sea por motivos económicos o por lo que sea, la medicina sigue con la física de Newton,
Seguimos con peso, con volúmenes, con densidad y no hay mucho más. Podemos apagar la luz. Aquí tengo un vídeo, pero que lo íbamos a proyectar a Olga, pero vamos a intentar avanzar. Porque es muy curioso y prefiero explicarlo, porque este vídeo no son 5 minutos, son 14 o 15, entonces os digo que lo podéis encontrar en YouTube como la mente actúa sobre la materia. Y es una tesis doctoral que se produce en Francia. Yo entiendo que nosotros somos algo mucho mayor que, pero este hombre hizo una tesis doctoral muy curiosa. Y es que creó, no voy a proyectarlo porque son 15 minutos y os va a aburrir, entonces prefiero 1000 veces contarlos. Y después quien quiera se mete en internet, lo pone, la mente actúa sobre la materia y ahí ya le viene el vídeo completo. Es una tesis doctoral en donde esta persona crea un robot de estos de que se mueven aleatoriamente hacia un lado o hacia otro. En un momento dado cambia de dirección y se va por un lado, cambia como los cochecitos estos que tienen los niños, que chocan y nunca sabes para dónde va a tirar la siguiente vez. Y hace un experimento, creo que fue con 2.500 pollitos. Los pollitos, cuando nacen del cascarón, pues el que se mueva por delante, ese es su madre. Y todos hemos jugado a cogernos el pollito, a ir por la calle y que los pollitos nos siguieran, creyendo que éramos la madre. Entonces él cogió a la mitad de los pollitos y cuando nacían lo ponía al lado del robot. Y el robot se movía para un lado y para otro y el pollito seguía al robot por un lado y por otro. Pío, pío, detrás del robot. Después los entrenaba durante una semana. Todos los días estaban por lo menos 1 hora al lado del robot. La mitad estaban con la madre, que era la gallina, pero la otra mitad estaban con el robot, creyendo que el robot era la madre. Después lo metían en una jaula de cristal y le ponían en una jaula delante, grande, en un espacio grande al robot. Y el pollito empezaba pues normal, pío, 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 pío. Los que se habían criado creyendo que el robot era su madre, conseguían que ese robot que se movía aleatoriamente viniera hacia ellos 2,5 veces más rápido que los que se habían criado con la madre natural, con la gallina. Pensar que unos pollitos recién nacidos tienen fuerza para actuar sobre materia inerte, etcétera, etcétera, entonces decimos, bueno, entonces nosotros, ¿qué tenemos? ¿Qué fuerza tenemos? La verdad es que el vídeo es muy espectacular, muy bonito, pero la última vez que lo puse pues son cerca de 15 minutos y es mucha tela para. Entonces os lo pido que, igual que os digo que hay un artículo de científicos rusos y ADN que hay que leerlo entero, porque si no, no los vaya a creer. No os vaya a creer, no se puede creer que unos científicos puedan influir en un genoma solamente con la palabra para que de un embrión de salamandra no salga una salamandra, sino que salga una rana, dándole las órdenes a ese ADN. Hay que leerlo entero. Tampoco os vais a creer lo del pollito, a no ser que veáis el experimento completo. Es una tesis doctoral, está comprobada por todos lados, y cómo la mente puede llegar a influir, no en el mundo que nos rodea, sino en materia inerte. Ahora sí que entendemos un poquito más la frase de Renatus Cartesius. Es cierto, tenemos que empezar desde la A, pero es apasionante lo que vas encontrando, lo que vas descubriendo, cuando cuando te vas quitando una serie de tabús. Yo, en principio, en cuanto a la charla que estaba prevista, lo que me queda es daros las gracias. Tengo mucho más, pero ya me alargo mucho más. Daros las gracias, ya nos tenemos que ir, cierran a las 9:30. Gracias.